¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a otro podcast con Correa. Y nuevamente, una invitada espectacular, la futura presidenta del Ecuador, nuestra querida compañera Luisa Magdalena González Alcíbar. Bienvenida, Luisa. Gracias, querido Precio. Encantada de compartir este espacio con usted. Este es un programa bastante informal, no es tanto para hablar de política, cuanto de la vida personal de los candidatos, su familia, sus sueños, sus ilusiones, y sincerarse mucho. Y yo quiero empezar sincerándome y decir que Luisa es una persona a la que quiero profundamente, porque no ha sido solo una compañera de trabajo, sino una verdadera amiga, una persona extremadamente leal. Ha sido mi jefa de despacho, secretaria de administración, eso quiere decir jefe del gabinete, y asambleísta, ¿no? Y siempre ahí en primera línea hasta en los momentos más duros. Y por supuesto que hemos pasado momentos duros. Sí, qué bueno que me describe así, no describe mi hermoso carácter. No, quise hablar las cosas buenas, no quise hablar del carácter, de mi congeniality. Bueno. Tiene un carácter manaba. Luis es manaba, pero manaba, aunque dicen que nació en Quito. A ver, esa historia es una de las más repetidas, ¿no? Yo soy bisnieta, nieta, hija de canutenses. Mi familia todas de Canuto, parroquia, el cantón Chone. De Chone, sí. Pero por esas casualidades de la vida, mi mamá estaba de vacaciones en Quito y nací en Quito. Entonces, después de eso, pues nos regresamos a mi casa, en donde vivo hasta el día de hoy, en Canuto. Pero bueno, González Alcíbar, apellido recontra manavita. Sí. Pero Luisa Magdalena son nombres bonitos, a mí me encanta el nombre Magdalena. No es Yusnavi, no es soy la plagiadora. Entonces, seguro que manaba por ahí. A veces me dicen abogada. Y yo le digo, no, espérese. Mire, yo soy manavita, pero a mí no me pusieron de nombre abogada. A mí dígame Luisa. Es que es una de las tantas cosas de la cultura o antivalor de la cultura latina, ¿no? Uno se gradúa de algo y pierde el nombre, ya es abogado, doctor, y nos encanta. Y cada vez se inventan más cosas. Ahora es como es magister, y firman así, qué ridículo, Dios mío. Sí, nunca he firmado así, siempre mi pie de firma fue Luisa Magdalena González, y hasta ahí ya era media hoja. Y yo decía, chuticas, a ver, el apellido de mi abuelo materno, que yo lo amo, yo crecí con él, Alcíbar. Entonces ya casi la hoja iba solamente el pie de firma. Una cosa linda de la cultura anglosajona es que, primero en inglés no existe el usted, entonces tú, ¿no? Y segundo, no puede ser un PhD, premio Nobel, pero sí es llamándose Rafael, Luisa, se llaman por los nombres, no por los títulos, ¿no? Es ridículo aquello, ¿no? Por supuesto, es ridículo el resto. En todo caso, ¿dónde pasó su infancia, Luisa? Nació en Quito. Nací en Quito, pero de ahí... Ascendencia manavita pura. Me fui a mi casa, obviamente, en Canuto con mi madre. ¿A cuántos meses? No, recién nacida. ¿Y sí se acuerda o no? Sí. Tengo una memoria brillante, claro que me acuerdo. De acuerdo. Así que... Como Salvador Dalí, que decía que se acordaba cuando estaba en el vientre de su madre. Bueno, no tanto, pero nos fuimos a Canuto y crecí allí. Una infancia maravillosa. La metrópoli Canuto. Capital política declarada por Ecuador, usted. Sí. ¿Ya? Grandes líderes políticos han nacido en Canuto. Sí, y la futura presidenta de la República del Ecuador. Canuto. Bueno, crecí en el campo, una cosa maravillosa. Además de Montubio, ¿verdad? Montubia, cuando se pudo poner con B labial o B dentilabial o con V, como dicen los españoles. Con V. Se puede escribir de las dos formas. A ver, pero es que la RAE te dice que si tú escribes con B labial, como se conoce, es salvaje. Y si lo escribes con V es campesino de la costa. Y yo soy una campesina de la costa. Se puede escribir de las dos formas normalmente. normalmente. Vamos a entrar en una discusión, bueno, pero no vamos a salir nunca. Pásenme, por favor. Como ceviche, ¿no? Con B labial o B dentilabial. Pero sigue siendo riquísimo. Bueno. Y ¿sabe qué? Cuando yo era pequeñita, no había luz eléctrica en Canuto. Y es una historia linda, porque jugábamos con las velas en la noche. Me escapé de incendiarle la propiedad a mis abuelos. Jugaba. Se crió con sus abuelos. Yo crecí con mis abuelos maternos. Sí. ¿Cómo así? Porque mi madre tenía que trabajar y ella trabajaba en Montecristi. Y llegar desde Canuto hasta Montecristi, eso te tomaba un día entero. Las carreteras, Manaví, las carreteras se transformó con la Revolución Ciudadana. Manaví conoció el asfalto con la Revolución Ciudadana. Así es. Pero era imposible. Exagero un poquito para ilustrar, pero en verdad el asfalto era un privilegio. Usted estaba en Manaví, pasaba el límite provincial con Guayas, y estaba en otro país prácticamente. Las carreteras totalmente diferentes. Recuerden que cuando llegamos al gobierno, el ejemplo era Guayas, con sus carreteras concesionadas. Luego todo
guayacenses pedían que se levante, se terminen las concesiones, porque mucho mejor eran las carreteras del resto del país, hechas directamente por el gobierno nacional. Así es. Entonces, yo pasaba con mis abuelos, los fines de semana venía mi mamá. Crecí ahí con estas, en las noches era con estas lámparas No creció Petromax. mucho, ¿cuántas que mide? Sí, no crecí tanto, 1,60 m. El mejor perfume viene en frasco chiquito. Los venenos también. Eso le iba a decir, los venenos también. Y Pero... las otras gratis. Ya, presidente, basta. ¿Por qué se mete? Porque se mete a Sí, discutir ya, como conmigo. ¿sabe que me acuerdo una vez que usted se me cargó tanto que luego me Yo me le cargaba. como ¿Qué ahorita, es? Dios mío, ¿qué? y me llama a la oficina y me dice, oiga Luisa, creo que se me fue la mano. Y le dije, no, tranquilo. Y usted me dice, lo que pasa es que usted es manavita y usted es picada. Y claro, usted contestaba, yo contestaba, usted contestaba. Bueno, siempre reconocido ese favorito. Algunas veces, obviamente, me No, pero equivocaba. era en la molestadera. Pero tengo que, o sea, admitir que también reconozco mis errores. Y cuando me calmaba decía, me excedí, llamaba a pedir disculpas. Y yo siempre he reconocido eso y lo he dicho públicamente. Yo no he conocido una persona más sensible y más humana que usted. Ah, gracias, me hace llorar, No, pero se tampoco lo voy a para decir, tanto. lo voy a decir claramente porque lo he dicho en otros espacios. Que sí, a ver, me metí a mi repelada, como decimos en mi tierra. Ahora, no era por gusto, alguna vez me equivocaba por mala información, pero yo soy una persona de buen genio. Soy foforito, y eso quien lo hereda no le gusta, Pero- mi padre y mi abuela, pero con razones. Pero Y si más me equivocaba, pedía disculpas. Pero más allá, usted era el presidente de la República. Y sí, por ahí, uno que otro error, la mayoría eran culpa suya, pero uno que otro error. Sí cometí yo. Pero, Está bien, está bien. pero, usted era el presidente En de un la momento dado tuve el República. trabajo más difícil de Ecuador y del mundo, que es la agenda presidencial. Ahí no hay manuales, Pero, a es ver, solo sentido común. Era el trabajo más difícil porque usted me pedía que le lea el pensamiento. Pero además todas las Y lo cosas, leía. todas las decisiones que hay que tomar en pocos segundos, Sí. flexibilidad, arreglar, Ahora. se rumbo la agenda, improvisar, El es presidente ya durísimo. está como la prensa corrupta. Déjeme concluir lo que quiero decir. Por Dios. Está inspirado ya, Luisa, está bastante bien. ¿no? Mire, La felicito, Luisa, ha tomado encantada, curso de Luisa chistes, de González. humor. De usted, de lo mejoramiento aprendí del mejor. del genio, está muy bien. ¿no? Soy un encanto, solo usted no lo cree. Miss Congeniality. A ver, déjeme concluir. Para mí sí es algo que resaltar y muestra la grandeza de un Rafael Correa, que siendo presidente de la República, no presidente, que es así, siendo presidente de la República, usted me retaba por algo que yo había hecho. Y usted, varias ocasiones, presidente, vino hasta mi oficina. Fue hasta mi oficina, hasta mi escritorio, y se sentó al frente mío a decirme, Luisa, discúlpeme, se me fue la mano, pero es que usted, bla, bla. Bueno, pero que un presidente de la República vaya donde un subalterno y se levante y le diga, ¿sabes qué? Discúlpame. Eso muestra la grandeza de su corazón. Es lo normal, no me va a llorar, pero No, lo que sí es claro no es que es normal. los medios de comunicación, los mediocres opositores tratan de desfigurar la personalidad de uno, que uno es un monstruo autoritario, prepotente, y como hay gente que solo se alimenta de esa prensa, pero ni siquiera le diría corrupta, ya mediocre, sin moral, amoral, cree esas cosas, ¿no? Y uno es un ser humano sensible, y por supuesto puede cometer errores, pero si tengo una virtud que reconocerme, es que reconozco esos errores. Y nada me molesta más que una injusticia que cometan conmigo, que yo cometí una injusticia con alguien más. Tener esa sensibilidad y esa humildad. O sea, lo que me molesta más que una injusticia que cometan conmigo, refraseo lo que dije, me equivoqué, es yo cometer esa injusticia. Sí, pero esa humildad, ese corazón, esa sencillez de levantarse e ir al La entrevista es sobre escritorio usted, de su ya, cambiemos de Bueno, tema. a ver, pero Cambiemos de tema. eso a mí también me enseñó mucho. Ya. Me enseñó A ver, mucho. voy a hacer una pregunta un poco difícil, tal vez, por cómo va la entrevista, pero nos habla mucho de su mamá, de sus abuelos maternos, su papá. Bueno, yo no crecí con mi padre, yo tengo un padrastro que fue mi padre realmente, un hombre maravilloso, me enseñó ¿Qué apellido tiene valores, él? Solís, del oro, de Sí. Piñas. Bueno, Y Walter Solís, pasaba, nuestro ministro, otro sí. perseguido, ¿no? Por toda esta persecución miserable que hemos sufrido los últimos años de Piñas. Yo pasaba, ¿Tiene algo que ver con Walter o no? No lo sé. Debe ser, si son de Piñas. Son familias, sí, sí. No es un cantón muy grande. Y pasé mi infancia, muchas vacaciones en Piñas. Ese sector es precioso, el Alto del Oro. También la en parte Trinidad, alta del Oro, ¿no? por familia que tengo con mi padrastro, que es como mi padre.
La pasaba también en Quinindé, tengo familia negra, a los cuales quiero muchísimo. ¿Cómo así? ¿Su padre es mestizo? No, ¿Su padrastro? no, el hermano de mi tío, el hermano de mi papá, de mi padrastro, se casó con una mujer negra, sí, de Quinindé. Yo pasaba con ellos mis vacaciones. De los mejores momentos de mi vida. Son guapísimas las afro. Tengo unos primos guapísimos, como decimos en mi tierra, y unas primas no queda duda que es también manavita, no, guapísima, está bien, está bien. Está gustando, Luis. Me molesta. Ustedes siempre me han molestado con el acento también, pues. Es que los hombres y los oles. Los hombres me dicen, Luisa, grabando, corte. ¿Por qué? Luisa, no es de los hombres, es los hombres. Yo, ay, perdón, vamos otra vez. Para que tenga duda que usted es manaba. ¿Dónde estudió? A ver. ¿Escuela? El jardín lo hice... El jardín, ahí está, con triple J, está bien. Lo hice en Calceta. Usted sabe que hay I latina y G latina. Ay, no, Después le explico el chiste. O sea, corte, volvamos a empezar. Sí se puede volver a grabar esto. Yo digo, para que saquen esos chistes. Tengo que desestresarme también. Entonces, no, ya no quiero nada, me voy. Entonces, mi mamá, yo era una niña muy inquieta, terriblemente inquieta. Lo peor es que le siga aquello, continúa aquello. Como a los 3 años ya me había, como decimos nosotros, volado ventana abajo. Por suerte caí sobre un alambre de púas, porque si no me hubiera estampado contra el suelo. Reboté al suelo, me rompí la cabeza, las costillas. Bueno, usted me veía en un segundo y al siguiente estaba trepada en algún sitio. No podía estar quieta. Entonces mi mamá dijo, a esta niña hay que educarla. Y primero nos fuimos a Guayaquil, pero no le gustó a mi mamá Guayaquil. Y de ahí decidió irnos a Quito e hice la escuela en Quito. Y ahí tengo una anécdota. Yo crecí en el campo y andaba sin zapatos. Y me había salido de la casa, mi mamá me había dejado con una chica que me cuide en la casa en Quito. Me había salido a la tienda a comprar dulces. Y una amiga de mamá me encuentra andando en la calle, sin zapatos, en Quito. Y me ha dicho, mijita, ¿qué te pasa? ¿Qué haces en la calle sola? Me había salido de la casa. ¿Qué haces sin zapatos? ¿Qué edad tenía? Tendría unos 6 años. Y yo le había dicho, es que los zapatos me aprietan. Son las historias, ¿no? Y de ahí para el colegio yo regresé a Calceta. Hice primero y segundo curso en Calceta. Yo iba en las rancheras. Y ahora me pongo a pensar, ¿cómo hacía yo con falda? Me trepaba en esa ranchera con la mochila y la máquina de escribir. O sea, claro, esa época para verdadero la clase arte. de mecanografía no tenía que llevar su máquina de escribir. Claro, era un arte. Y mire, presidente, ¿por qué me enfoco tanto en la educación pública de calidad, gratuita, que nos ayuda a salir del subdesarrollo, a romper el círculo de la pobreza? Porque yo me eduqué también en esa educación pública. Yo fui al colegio 13 de agosto en Calceta y yo nunca quise dejar mi pueblo, yo nunca quise salir. Y mi madre, al ver que yo estaba decreciendo en mis conocimientos y que la calidad educativa era muy, muy mala, me regresó a Quito, al colegio. Y yo sufrí mucho, porque yo no quería salir de mi tierra. Y por eso me enfoco tanto en que la educación sea buena en cada rincón de la patria. Que todo el mundo tenga derecho a una educación de excelencia en el lugar donde nació. Que no estemos obligados a migrar, no solamente fuera del país, Y mire, los que no sino pueden, fuera de nuestra tierra. su mamá tenía posibilidades para ir a vivir a Quito y los que no Así pueden es. están condenados a la peor educación. Pero bueno, en todo caso, Lisa, ¿dónde se graduó? ¿En Quito? Me gradué en Quito. ¿En qué colegio? Empecé la historia es ahí, ya entra un poquito más compleja. Soy una mujer de un temperamento, una chica de un temperamento muy hermoso. Sí, nunca se enoja. Nunca. Así es. Me casé a los 15 años. Esa parte de su vida se le iba a preguntar, madre adolescente. Fui madre adolescente. ¿Pero se casó, perdón, por estar encinta? No. ¿O Yo decidió me casarse? casé porque yo dije, señores, yo me caso, punto. ¿Pero y por qué a los 15 años querer casarse? ¿Por qué no querer acabar el colegio? Pues el mal genio de una muchachita malcriada. Ya, ¿qué mensaje le puede dar a los jóvenes? A las jóvenes, Que sobre no todo. se dejen guiar. Que no sean por muchachitas una- malcriadas. Que no sean muchachitas malcriadas. Por la emoción de un momento, por darle la contra a los papás, por el capricho de Por hacer lo que rebeldía. les da la gana, por rebeldía. Y me casé a los 15.
Pero, por la iglesia y todo. ¿Y su novio, cuántos años tenía de noviazgo? 19. Pero ¿cuántos años tenían de noviazgo? Ah, no, creo que 6 meses. 19 y 15 años, Sí, par de una adolescentes. locura. 2 niños. 2 niñas. Y me Sí, casé por la iglesia. el mensaje de los jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? Esperen un poco antes de casarse. Sí, totalmente. Y a las chicas lo que les Tienen dije, que ¿no? esperar. Primero, sigan una carrera universitaria, si pueden una maestría, tengan capacidad de sustentarse por ustedes mismas, no depender de nadie, y ahí pueden pensar en casarse, hacerse monjitos, lo que quieran, pero primero la carrera universitaria y si pueden con una maestría. Y ese mensaje suyo ha calado. Sí, sí. Hay un montón Acá de rato me TikToks. mandan TikTok, lindísimo. Presidente. La chica que ya acaba su maestría, ahora sí, presidente, Ya me puedo casar. casar. Lindísimo. Mire cómo transformó también ese mensaje a toda una generación, ¿no? Bueno, algunos, no todos. No, sí, yo creo que transformó muchas vidas. He hablado con muchos jóvenes y me decían, yo empecé a estudiar muy duro, a sacar las mejores notas desde el colegio para poder acceder a una beca. Y con mucho dolor, hoy ya no hay las becas. Y se esforzaron todo este tiempo para llegar a eso. Y nos robaron las becas. Y esa es una de las razones por las cuales estamos aquí. Devolver la beca, esos sueños, que vuelvan a soñar y que sepan que esos sueños los van a cumplir nuestros jóvenes. Pero bueno, estábamos hablando del otro. Se casó a los 15 años, ¿a los cuántos años fue madre? A los 16, porque me quedé embarazada como a los 2, 3 meses de casada. Me casé por la iglesia, todo. El cura me cerró la puerta de la iglesia en la cara, porque llegué tarde. Los invitados adentro, el novio adentro, yo afuera, decir, por favor, déjenme entrar. Creo que me necesitan para la ceremonia. No, y se pone mejor. Mi cuñado era extremadamente inquieto y él iba a llevar los aros. ¿Qué edad tenía? Traté de pronunciar bien los aros. Le salió con J también, pero no importa. ¿Qué edad tenía? Él tenía como 5 años, pero era muy inquieto. Y dije, no, los aros los voy a llevar yo. Los jarros donde se toma café. Ah, no, esos son los jarros, él. Corte. No, es que me hace olvidar con esos malos chistes. Su Se me cuñado está olvidaron, se me llevando los olvidaron, jarros. ya. Yo dije, no, este muchachito me va a perder los aros, los va a llevar yo. Entonces estamos en la ceremonia, el sacerdote enojado, rapidito haciendo, dice, bueno, los aros, ¿no? Y me regresan a ver a mí yo, los aros. Se me quedaron en la casa, me olvidé los aros. Y tuve que casarme con los aros de mis suegros. Con eso me casé. Ay, Diosito. No, toda una historia. Ve, ¿y siguió estudiando? No. Se retiró del colegio. Me O sea, se retiré me casa a del los 15 colegio. años y detiene los estudios. A ver. O sea, Luisa lo hizo para darle ejemplo a los jóvenes de lo que no hay que hacer. Exactamente. Recuerden, lo que no hay que hacer. Esto nunca, por favor. Cuando nació mi hijo. Pero va a decir, y ahora es candidata a la presidencia de la República, va a ser Pero presidente de la espere, República. es que ya voy a la historia, Es ya porque es voy. Luisa, pero el resto no sigue ese mal ejemplo de casarse a los 15 y de tener los estudios. A ver, me enamoré perdidamente de mi hijo. Fue una cosa maravillosa cuando lo tuve en los brazos, se me volvió lo más hermoso, me dediqué totalmente a él. Y sí tenía muchos problemas en mi matrimonio, ¿no? Estuve 7 años casada. Cuando ya mi hijo se fue al jardín, entonces yo decidí regresar a estudiar. Para ese entonces ya tenía 22 años y me gradué a distancia en el Colegio María Angélica Hidrobo en Quito. Que le hicimos un edificio nuevo al María. Sí. Ah, yo no sabía que era su colegio. Sí, me gradué ahí, el colegio, a los 22, a los 22 me divorcié también, porque mi ex esposo no quería que yo estudiara. Qué bárbaro. Entonces le dije, mira... ¿La manaba también? No, quiteño. Entonces, no sé, tengo ahí un gustito por los serranos. ¿Qué apellido? Borja. Borja. Uy, sí, recontra quiteño. Entonces, empecé a estudiar. Su hijo es Borja González. Borja González. ¿Cómo se llama su hijo? César. Son nombres bonitos, seguro que Lindo. usted es de ascendencia manabita. Pero por favor, más manavita no puedo ser. Tengo un tío que se llama José Sigifredo, santo bienvenido. Santo bienvenido. No se vayan a enojar mis tíos. Está bravísimo. José Sigifredo. José Hay que Sigifredo. cambiárselo José. Claro, Como por buen supuesto, manabita. porque todos lo conocemos por Sigifredo, lo normal. No le gusta el José. Entre José y Sigifredo, Sigifredo. Ok. Bueno, me gradué, me divorcié, terminó esto en una ruptura. Yo quería estudiar, quería ir a la universidad. No logramos un acuerdo y pues nos separamos. Mi hijo tenía 6 años, empecé a estudiar a la universidad a los 23, me gradué de la universidad a los 26
Me enfoqué mucho en estudiar y trabajar. Quería darle un ejemplo a mi hijo, sacarlo adelante, mostrarle que cuando uno se proyecta en la vida, que cuando uno sueña en la vida, uno logra salir adelante, ¿no? Con convicción, con principios, con valores, enfocándose, siendo disciplinado. Entonces, retomé el rumbo en mi vida. O sea, otra de las cosas impresionantes, Luisa, es que una trabajadora, no me gusta la palabra incansable, porque si uno no se cansa no es chistoso, pues no hay virtud si uno no se cansa. Claro. No se cansa y sigue trabajando, pero qué trabajadora que es Luisa, impresionante. Sí, no se me acaba el sucre. No, una energía Lo aprendí de usted. inmensa. Me tocaba seguirle el ritmo. Entonces, y aquí viene el ejemplo a los jóvenes, ahora sí. Ya, si hiciste algo mal, puedes corregir y puedes salir adelante. No te quedes caído, levántate, camina, anda, sigue, ¿Usted lucha. se sentía caída después del divorcio? Sí, sentía totalmente caída, pero me levanté con mucha fuerza y dije, bueno, vamos para adelante que lo vamos a lograr. Entonces en el 2006 me gradué, en el 2007 empecé a trabajar, manejaba algunos casos ¿Se graduó legales de abogada. De abogada ya. O sea, de abogada. ¿Cuándo se graduó? ¿2000? En el 2006. En el colegio, ¿cuándo se graduó y se divorció? En el 2022 me divorcié y No, me pero gradué del 22 colegio. años. A los 22 años, perdón, en el año 2000. 2000, ya. En el 2001 ya empecé la universidad. Empecé en la Universidad Central, por eso, insisto, defiendo la educación pública. Empecé en la Universidad Central y después conseguí una beca, me dieron una beca, me ofrecieron una beca y trabajo en la Universidad Internacional y termino yéndome a la Universidad Internacional y me gradué en la Universidad Internacional del Ecuador. Era asistente de investigación Porque para los además una libros. gran trabajadora, Luisa es muy inteligente. Muchas gracias, presidente. Y como le decía, muy buen genio, con mucha paciencia. Soy un encanto. O sea, Así es. yo hago una encuesta y le pregunto a la gente, y todo el mundo me dice, sí, eres un encanto. Así es. Soy el presidente. Opina eso. Claro, 15 años trabajando O sea, juntos. además, en oficina, el despacho presidencial tenía más miedo a Luisa que el presidente, por si acaso. Bueno, Es que tocaba ajustar a los lo ministros. reconoce. A ver, es que si no se me desordenaban. Oiga, usted sabe que yo para octubre, cuando se iba aprobando ya el presupuesto general del Estado, a la par yo ya les iba pidiendo que me envíen la planificación de todo lo que iban a hacer hasta diciembre del siguiente año. Y yo iba uno por uno, mes a mes, que vayan cumpliendo, que iban haciendo. La Ay, ejecución que presupuestaria. sí. Claro, y que las obras. Ella estaba encargada de todo eso, ¿no? Lo que no hace el gobierno actual, que es un desastre. Si Lo decían, mismo el gobierno de Moreno. claro, y si decían en junio se inaugura una obra, en junio se inauguraba. Y No si solo eso, que la costumbre era, no ejecutaban nada y en diciembre todo el mundo quería ejecutar todo, Así es. para no perder esos recursos. Que exigíamos que se ejecutara lo correspondiente a cada planificado. mes, ¿no? Sí. Que el flujo sea continuo. Ya pues me tocaba tener el homogéneo. genio ahí, Sí. con fuerza. Si no se me desordenaban. Y luego usted me retaba a mí, entonces me tocaba poner. Yo retarlo a usted, Luisa, ¿cuándo? Bueno, ahora es usted la que me va a retar a mí. Por supuesto. Bueno, entonces, ya me hizo olvidar otra vez en qué estábamos. Que, bueno, se graduó. Ah, sí. Y en el 2007 ya empecé a trabajar y en el 2008, el Usted estudió 14, en la Universidad Internacional. me gradué en la Universidad Universidad Internacional, privada, pero con beca. Por si acaso, ¿ah? 100%. Una universidad pública, de excelente calidad, de acceso masivo y absolutamente gratuita es la base, incluso de la propia democracia. Así es. O sea, destruyendo la universidad pública y la educación pública en general, destruimos la propia democracia. Mire, la Universidad Central, que es donde yo empecé a estudiar, hice 4 años de mi universidad allí, recibía jóvenes de todo el país y era el acceso a la educación. Hoy le han quitado 9 millones del presupuesto. 9 millones menos a la educación pública en una universidad es miles de estudiantes que se quedan fuera del Sí, sistema. pero también lo horrendo que acaba de hacer, no encuentro el término, la Universidad Central para justificar a Diana Salazar, decir que el plagio es impericia, pero es un oxímoro. O sea, si es impericia, ya no pueden graduar pues, al profesional. Pero además no es impericia, todo el mundo sabe que es deshonestidad. Así es. ¿no? Además, impericia, no literalmente es ineptitud. ¿Cómo gradúan profesionales ineptos? Hay que rescatar. Como piden una tesis y reconocen que no saben hacer tesis sus estudiantes y quieren justificar tremendo plagio doloso diciendo que es impericia, pero incluso si fuera impericia es injustificable. Cae la calidad de una universidad. Y bueno, en el 2007 Terrible. trabajaba y en el 2008... O sea, es una mire, vergüenza histórica. Histórica.
¿Por qué quiero tanto este proyecto también? La meritocracia. Renuncio al trabajo que tenía a inicios del 2008 y empiezo a buscar trabajo. Y me dicen, en el gobierno de Correa, de la Revolución Ciudadana, están aceptando carpetas, andan, mira si te contratan. Yo llevé una carpeta sin recomendación, sin nada, y me contrataron. Y empecé a trabajar. Y en base al esfuerzo, llegué a ser la secretaria de la Administración Pública. Un gobierno de meritocracia. Una mujer de campo, Luisa González, que se fue formando, Montubia, que fui adquiriendo conocimiento. Para ese entonces yo ya estaba cursando una maestría en gerencia, pero pude acceder a un trabajo y pude ir creciendo gracias a las capacidades. Y ese era el gobierno de la meritocracia. Y como yo, hay miles de personas que fueron funcionarios de nuestro gobierno que reconocen eso. Andrea era un joven brillante, pero un puesto secundario. Enseguida nosotros sabemos ubicar muy bien la gente brillante y le damos todas las oportunidades, ¿no? Y a eso tenemos que volver. En base de su a mérito, la meritocracia. por supuesto. Se acabó la palancocracia con la Revolución Ciudadana. Pero siguió preparándose usted. Sí, seguí preparándome. La primera maestría la hice con un crédito del ex IES. ¿Maestría en qué? Maestría en alta gerencia, en el IAEN. Y la segunda maestría también hice un crédito. La diferencia es que en la primera maestría no era todavía nuestro gobierno y el crédito fue por $3.500, que no lograba cubrir el gasto de la maestría. En nuestro gobierno ya podías acceder a montos como 20.000, que ya te podía permitir el acceder a una maestría, al pago total de la maestría. Incluso en el exterior. En el exterior. Y me fui a hacer la maestría en la Universidad Complutense de Madrid en Economía Internacional y Desarrollo. Economía Internacional, no me acordaba que era Economía Internacional. Y Desarrollo, sí. Muy bien. Muy lindo, maravilloso. Es muy importante que un presidente de la República tenga conocimientos de economía. Es fundamental aquello. Sí, así que bueno, un poquito por ahí ha ido mi formación. Bueno, los mejores y peores momentos de su experiencia en el gobierno, los momentos más duros, los momentos más felices. Los momentos más felices, nuestro gobierno me enseñó a amar el servicio público. En muchas ocasiones me decían, oye, tú eres una esclava ahí, trabajas 16 horas, yo te duplico el sueldo, ven a trabajar conmigo, ex jefes míos, ¿no? Y yo les decía, no, tú no me puedes dar lo que acá estoy recibiendo. Y me dice, ¿qué recibes? Si eres una esclava, trabajas tanto. La sonrisa de los niños cuando inauguramos una obra. Es algo que nos motivaba, presidente. Salíamos a las 12 de la noche con una sonrisa de oreja a oreja, porque ese día habíamos visto la sonrisa de nuestros niños cuando inaugurábamos una unidad educativa del milenio. Y te decían con tanto orgullo, esa es mi escuela. Presidente, esto marcó un antes y un después, y voy a poner un ejemplo. Hay un sector que se llama Tarugo en Canuto. Nuestros niños iban a clases con paredes de caña picada, con el suelo de tierra, los pupitres que se caían en pedazos, sus uniformes sucios. Dígame, ¿en qué podían soñar esos niños mañana? ¿En qué futuro podían pensar? No sabían lo que era una computadora, el internet. En esas condiciones, ¿qué podían esperar del mañana? ¿Qué les dimos, presidente? Ahí hay una foto suya inaugurando la escuela, una unidad educativa del milenio. Esos niños ya empiezan a soñar en un futuro maravilloso. Ya empiezan a soñar en educarse, en ir a una universidad, en ir a un colegio mejor. Y vamos transformando sus vidas. Y ellos mañana serán los próximos líderes de este país. Ellos serán los médicos que salven vidas, los ingenieros, los arquitectos. Y que saquen a sus familias del subdesarrollo. Que pagarán la medicina de sus padres, que darán mejores condiciones de su vida y que esa inversión que nosotros estamos haciendo nos la van a devolver en impuestos, pues, y vuelve a activarse la economía con el aporte que ellos hacen sirviendo a su país. Nunca fue gasto, fue inversión. Se llama inversión social, no tiene retorno financiero inmediata, pero sin talento humano no hay desarrollo. Ahora, la educación es no se educa solo para que esa persona sea productiva, es un derecho, ¿no?, de cada ser humano, por su dignidad de ser humano. Pero además, ¿no?, es el mayor recurso que tiene un país para desarrollarse. En todo caso, hasta el programa de Escuelas del Milenio lo pararon, ¿no? Y con el aplauso muchas veces, sobre todo en el sector andino, de los indígenas,
de la CONAIE. Aplaudieron parar la escuela del Milenio porque había que transportarse, estaban lejos, y abrir nuevamente las escuelas comunitarias en cada comunidad, 15, 16 estudiantes con un solo profesor para todos los grados, la peor educación del mundo. No hay mayor esclavitud que la de los esclavos aplaudiendo sus cadenas. Presidente, yo no sé si usted recuerda, en el 2019, en algún momento usted me llamó y me dijo, Luisa, ¿cómo está? Y yo le dije, cansada de llorar, de ver cómo destruyeron todo lo que hicimos con tanto esfuerzo. Y una de las cosas que más me dolía es las unidades educativas del Milenio. Dice, ok, nos tenían odio político, que la democracia está en las urnas, vénzanos en las urnas. Pero ok, se ensañaron contra nosotros. ¿Por qué contra la gente? ¿Por qué contra nuestros niños? ¿Por qué contra nuestros jóvenes? ¿Por qué les quitas la oportunidad de soñar en un futuro? Porque es la manera de tenerlos siempre pues esclavizados. Esa es la parte que nos duele y es la razón por la que también estamos aquí hoy. La mayor liberación es la educación para todos. Y eso es lo que no quiere nuestra oligarquía, pero no olvidar, muchas veces con el aplauso de sus propias víctimas. Una lástima. Y otro de los momentos más bonitos, cuando ves que a una madre, que a un hermano, que a un padre, no sé, que a un hijo no se le va a morir su ser amado en sus brazos por pobre, porque tiene un sistema de salud que lo cubre, que le garantiza lo primero que tiene que garantizar el Estado, la vida, porque tenían un sistema de salud que funcionaba, que te iba a cubrir los costos, las enfermedades, que si te dolía la barriguita, te iban a atender dignamente y no que te daban paracetamol a decirte vaya a la casa y ya se le pasará. Que si tenías una fractura y tenías un dolor que no te dejaba levantarte y caminar, ibas al hospital y te atendían. Y había medicinas. Y si no te atendían, eso era inmediatamente un tuit a usted y usted a nosotros y ahí del que no atienda. Yo me acuerdo alguna vez que no me demoré ni 24 horas y usted me llamó la atención. Yo le dije, presidente, pero no son ni 24 horas. Me dijo, es urgente, las necesidades de la gente no esperan, es urgente. El haber hecho tantos hospitales, 116 centros de salud nuevos y equipados, presidente, 52 hospitales entre nuevos y repotenciados, le dimos dignidad a nuestro pueblo. Esos son los momentos más felices de nuestro gobierno. Y los más duros, dos. El 30S, cuando yo llego a la oficina y digo, usted siempre llegaba a 7:30, entonces yo llegaba antes. Y digo, pero esa época estaba durmiendo en el palacio, porque acuérdense que no podía subir y bajar escaleras, entonces estaba convaleciendo en la residencia presidencial, claro, por la operación que tenía 24 puntos en la rodilla. Y yo pregunto... Era el primer día que dejaba el andador para andar con muleta. Y yo pregunto, ¿dónde está el presidente? Y me dicen, se fue al hospital de la policía. Al regimiento. Al regimiento. Y yo le digo, ¿pero por qué? Si eso no está en mi agenda y él tiene que hacer lo que dice mi agenda. Era la jefa de la agenda, presidente. De la agenda, no estaba en agenda. Bueno, y ahí vino todo este momento. Que dicen que no existió. Increíble, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega la irracionalidad? Ya la negación es impresionante. Nuestros compañeros que regresaron descompuestos, vestidos de médicos para que no los... linchen. Tuvieron que disfrazarse de médicos para poder salir del hospital. Muy duro, pero también la gratitud de ese pueblo que se levantó a defender a su presidente. Y el terremoto. El terremoto fue uno de los momentos más difíciles, pero también como manabita sentimos lo que es tener el gobierno presente. Pero hay también tanta infamia como el 30 es que no hicimos nada, que nos robamos todo. O sea, cualquier chiflado lanza cualquier infamia y ya es una verdad absoluta, increíble. Si fuera cierto. Además que ya es creer, es negar lo evidente, creer lo imposible. Nuestro bastión es Manabí, nuestro bastión es Pedernales, el epicentro del terremoto. A eso quería llegar. Ya, pero ellos dicen que no reconstruimos nada, que no hicimos nada. Presidente. O sea, los otros, los que no son de Pedernales ni de Manabí. Increíble. Si no hubiéramos hecho nada, las últimas elecciones, Pedernales, el epicentro, 77%. Oye, es que siempre se dijo, el costo del terremoto era más de 3.000 millones de dólares. En un año que teníamos, porque fue el 16 de abril de 2016, entregamos al gobierno 24 de mayo de 2017, siempre dijimos, íbamos a poder reconstruir, utilizar unos 1.000 millones, pero iba a quedar 2/3 partes para el futuro, ¿ya? Y lo hicimos muy bien.
dejamos los albergues, cerramos todos los albergues. Al año. Pero después de tantos años hay gente en carpas, primero, que han hecho el último gobierno. Segundo, lo que no dicen es que la gente que no fue a los albergues y se quedó con sus carpas en sus casas. ¿Y cuántos son? Pues 5, 10, 15, Sí. 20 familias. Pero así engañan a la gente y nos quieren dañar el corazón. Y como los otros gobiernos no hicieron nada, nadie ha hecho nada y nos robamos toda la plata. Ya basta, ya basta. Basta de jugar con la verdad, de prostituir la verdad, de tratar de dañar el corazón de la gente. Por donde usted recorra en Manabí, encuentra Lo hicimos extraordinariamente bien. Para empezar, casitas. ni siquiera hubo una epidemia. En catástrofes así. Ya muchas veces hay epidemia por las condiciones insalubres, porque se va el agua potable, no hay se dañó el alcantarillado, hay cadáveres no solo de seres humanos, de perros, animales. Todo eso se evitó. ¿Ya? Reconstruimos en tiempo récord decenas de miles de soluciones habitacionales. Los campamentos. Para no dejar sorprendieron la al gente mundo. botada. Vino el comisionado de refugiados de Naciones Unidas. No podía creer la calidad de nuestros campamentos. Hospitales de contingencia. Los hospitales. Devolvimos a los chicos a las escuelas. A las pocas horas habían servicios públicos, se recuperaba el sistema educativo. Y vienen estos que nunca han hecho nada por su patria a tratar de distorsionar todo. Ya basta, ya basta. Y vamos una vez más, ¿por qué? Porque había un gobierno presente, porque había liderazgo. Y nos habíamos preparado. Por ejemplo, ¿por qué se pudo recuperar el servicio eléctrico? Primero por el heroísmo de nuestros trabajadores, que con su casa derrumbada fueron a cumplir con sus deberes. Pero tenían canastas, pues esos carros canastas que antes no existían. Ya, por ejemplo, puente de Bahía. Que resistió, eso nadie dice, ¿no? Que resistió el terremoto y por el cual pudimos evacuar a la gente y enviar ayuda. Sin ese puente, ¿cuántas muertes más habrían existido? Todo eso. Ese es uno de los momentos duros que supimos reaccionar también. Te hablaba hace un momento también de los hospitales. Es que son cosas, nadie espera aplausos, gratitud, cumplimos con nuestro deber, pero tampoco tanta ingratitud, tanta falta de memoria, ¿no? Ni siquiera hay incubadores en los hospitales públicos. Un niño prematuro. Las unidades de hemodiálisis. Se moría. Y eso no salía en los periódicos. Unidades de cuidados intensivos. No había unidades de hemodiálisis. No había tomógrafo. Pusimos tomógrafos en cada hospital público. Sí. Y por supuesto la clínica privada al frente de cada hospital público sí tenía tomógrafo, ¿no? Y luego se nos dañaban nuestros tomógrafos y funcionaban así, para potenciar los negocios privados. Bueno, pero cuántas experiencias pasamos. Y yo quiero decirles que Luisa también fue perseguida, ¿no? Cómo persiguieron a todos y con el aplauso de mucha gente supuestamente noble, pero que consume toda la basura de los medios de comunicación y creen cualquier cosa. Y no solo eso, no solo son engañados, sino que buscan ser engañados, porque yo sí creo que esa es una tendencia nuestra, creer lo que queremos creer para sentirnos superiores al resto. Entonces, si los otros son corruptos, ineptos, yo me siento mejor. Y creyeron la basura de la prensa. Tú hablaste, ¿no?, de los centros de salud, de los colegios. Entonces van a decir los odiadores, pero los sobreprecios. ¿Cuántos juicios de sobreprecios hay? No hay ninguno. ¿Cuántas sentencias? No hay, es mentira. Llamaron sobreprecio a reajuste de contrato, que es lo más normal. Que se presupuestaba una escuela en 5 millones y muchas veces por culpa de los municipios, el municipio tenía que hacer la calle, el puente, no la hacía y sabían que lo íbamos a hacer nosotros porque no podíamos estar en la escuela sin el puente para acceder a ella. Entonces teníamos que reajustar el contrato 500.000 más para que el constructor no haga el puente. Sobreprecio, eso no es sobreprecio. Y con eso envenenaron el alma de mucha gente. No hay un juicio sobre precio, o al menos una sentencia sobre precio. ¿Y por qué recalco tanto esto? Porque una cosa es recibir una coima en un paraíso fiscal. ¿Quién puede adivinar eso? En Andorra, ¿no? Y si quieren luchar contra la corrupción, luchen contra esos paraísos fiscales, donde tiene su plata Lazo y toda esa gente que nos ha dicho corruptos todo este tiempo cuando los corruptos son ellos, ¿no? Y otra cosa es sobre precio que sí es observable. Que una escuela que costaba 5 cueste 8. Eso sí es observable, eso sí es negligencia. Pero no hay una sentencia sobre precio. Por el contrario, fuimos el país, revisen los datos de Transparencia Internacional del Banco Mundial, que más redujo corrupción en toda América Latina durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. Esa es la realidad. Esos son datos, no relatos. Y perdón que me indigne con esto, ¿no? Sí, no. Porque cómo juegan con lo más sagrado que tiene uno, que es su reputación, su honor, su dignidad. Pero ¿sabe qué? También es doloroso, presidente, que las autoridades locales, que la ciudadanía ha callado, no ante la persecución a nosotros, ante la destrucción de las mismas obras, las unidades educativas del milenio. La iglesia, la academia. La iglesia.
Nadie ha hablado. Los gremios profesionales frente a los juicios absurdos. Luisa también fue perseguida por el tema aviones, ¿no? Que se inventaron que aterrizamos en paraísos fiscales y que no declaramos las maletas para dar a entender que llevamos sacos de dinero a depositarlo en paraísos fiscales. No. O sea, que en paraísos fiscales se deposite primero dinero físico. Segundo, ese paraíso fiscal era Cabo Verde, la escala obligada cuando no teníamos el jet de largo alcance para ir a Europa. Pero la mejor de todas. Y manejado por la FAE, la Fuerza Aérea. Pero la mejor esa de todas, tontería, ¿no? se creía. Parte de esos vuelos glosados es que has ido a un paraíso fiscal, Panamá. La cumbre. ¿A qué fuimos? A la cumbre de las Américas. Increíble, Y como Obama. Como estaba Obama, y me acuerdo claramente que estábamos en apuros porque Obama quería una camisa como la que usted usaba, y tuvimos que buscar ese rato, conseguir, usted ya estaba allá, enviar la camisa. Bueno, por haber ido a la cumbre de las Américas, que resulta que como fue en Panamá, glosa. No, y gente... El absurdo y el o sea, ridículo. los corruptos nos han robado tanto que nos han robado hasta el recurso anticorrupción. Cuidado, jóvenes, no se dejen convencer por las palabras. El ladrón que trata de distraer cuando asalta a una persona, grita ladrón, ladrón, para que crean que el ladrón es otro. Por ejemplo, un delincuente como Villavicencio. Un tipo de la peor, de lo más inmoral. Ya moral, ni siquiera tiene inmoral, el que tiene referencia al bien y el mal. Este no tiene nada, ¿no? Extorsionador, chantajista, cobra por callar, cobra por decir. En todo caso, él anda diciendo que usted es una corrupta porque tiene glosa. Ni siquiera entienden lo que son glosas. Glosas no significa corrupción, glosas son multas por haber sido procedimientos, etc. Y en el 99% de los casos se desvanecen cuando se aclaran las cosas. Bueno, ese señor tiene una instrucción, Fiscal, una investigación previa. Pero por es lavado de compinche por la activos. fiscal, entonces no Y se la la tienen mueve. detenida, ¿no? Sí. Ahí hay una fiscal Ivonne Proaño que no la mueve. La Así tiene es, ahí pues, calladita. todo el pero poder bueno. está protegiendo a Villavicencio. Ya. Pero se atreve a decirle corrupto a usted por glosas. Y ni siquiera entiende lo que son glosas. O sea, si usted está en el sector público, primero, con lo entreverado que es la normativa del sector público y con los abusivos que son los de Contraloría, que son una de las cosas que hay que arreglar, ¿no? Puede tener una glosa, pero puede defenderse. Y el 99% de las glosas se desvanecen cuando se presentan, se explican las cosas, se presentan los documentos de respaldo, etc. Pero para este sinvergüenza eso es ser corrupto, ni siquiera entiende lo que es una glosa. Pero bueno, creo que ni vale la pena. ¿Verdad? Sí, ni vale la pena tocarlo. Otra pregunta un poco personal y políticamente incorrecta. Esto en el mundo anglosajón sería imposible una pregunta así. A ver. Usted se casó por la iglesia católica, pero ahora es evangélica. ¿Cuándo se convirtió y por qué? No, yo siempre, a ver, en mi infancia mi familia era... Hace como 60 años. Casi como su edad, presidente. Sí, yo soy sesentón ya. No sé, yo estoy en la flor de la juventud. Pero esa flor es permanente, ¿viste? Esa flor... Corten, por favor. El presidente flor otra vez es está con esos chistes de mal gusto. A ver, además que me veo más joven de la edad que tengo. ¿No? Yo soy una maravilla. También es políticamente incorrecto, ¿eh? No hay que referirse a los atributos físicos de la persona. Ay, El día en por que no favor. sepa admirar la belleza femenina, prefiero estar 3 metros bajo tierra, así que se la ve Y yo también guapísima. admiro la belleza masculina. Ya le dije, qué bien sus 60 años, presidente. Muchas gracias, señor Luis. Ah, ya se puso ahí. Sí, ya me veo sin palabras. Incómodo. Bien hecho. A que vean que las mujeres también podemos ponerlos incómodos ¿Por qué no? a Por ellos. supuesto. Bueno, ya me hizo Pero no, hay olvidar. que, no se trata de incomodar a nadie. Se No, trata no. tan A ver. solo de resaltar cosas que yo no sé por qué se satanizan ahora. Que no hay que dirigirse, referirse a los atributos físicos, claro, son negativos y son positivos, ¿por qué no? ¿Ya? Pero bueno, no deben ser el Ahora hasta eje de decirle la un halago, un discusión. piropo a una mujer, con Sí. todo respeto, y acoso sexual, yo creo que estamos exagerando en muchas cosas. Depende cómo se lo diga, Por supuesto, la forma. si se lo dice sanamente. Sí, claro. Bueno, volviendo al punto. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en el cielo que se han bajado los ángeles? Anoten, discípulos, anoten. Okay. Ay, Dios Otra mío. cosa es decirle, soy muy feo para ser su príncipe azul, pero sí puedo ser su lobito feroz. Ya, ese. A ver, vamos poniendo orden, por favor. Voy a Anoten, responder discípulos, la pregunta antes de que el anoten, presidente siga. copien. Ya. Ay, Dios mío, lindo. Corten que yo me voy, yo renuncio. A ver, mi familia, como la mayor parte de los ecuatorianos, fuimos católicos en un inicio, pero desde que yo era como a los 12, 13 años, nos hicimos evangélicos. Mi ex esposo era católico y él se insistió casó. en casarme por la iglesia ¿Usted católica. era consciente cuando se convirtió Claro, del yo me catolicismo bauticé. a los cristianos evangélicos? Claro, sí. Yo asistí siempre a la iglesia, estaba dentro del grupo de líderes, de jóvenes, me encanta todo este tema del servicio, tenía mis células, yo daba las charlas en mis grupos, preparaba mis
mis análisis de Biblia para dar las charlas, algo que me gusta mucho, me apasiona, ¿no? Me bauticé cuando tenía 24 años, he entregado mi vida al Señor, no digo que sea, soy humana, cometo errores. Es muy coherente en sus principios, eso me pero consta, Luisa. Soy una mujer de fuertes convicciones, de amor a Dios, y como siempre Muy digo, creyente. primero temo a Dios y segundo a mi madre porque es manavita, chancleta que te cae de ley. En todo caso, usted sabe que yo soy católico, creyente, pero cada vez soy más dudante. Ay, presidente, O sea, por favor. yo soy creyente. Que el Papa no escuche esto. Bueno, por el Papa soy católico. Y a pesar de los obispos, ciertos obispos del Ecuador, sigo siendo Sí, católico. pero no seguimos a los líderes, De acuerdo. seguimos a Cristo, Pero a sí Dios. duele que los supuestos pastores nos recuerdan más a los sumos sacerdotes que a los, Sí, sí. que a los apóstoles, ¿no? Yo sigo el amor de Dios, el que está en la palabra, trato de levantarme orando, de acostarme orando, que el Señor no deje que pierda el rumbo, ¿no? Más allá que cuando se me cruza alguien que me mata del coraje, se me pierde el rumbo. Como esa anécdota que me contó alguna vez que le dije, usted me tiene que leer el pensamiento. Ah, sí, eso es terrible, Dios mío, casi me muero. Es que, esto es buenísimo, estábamos empezando a trabajar, al mes ya me había despedido y recontratado, y después me dice, a ver Luisa, usted me tiene que leer el pensamiento. Si no tiene Yo estaba de jefa de agenda, ¿no? de jefa de agenda. Si no tiene la capacidad de leerme el pensamiento, no puede hacer este trabajo, entonces me toca contratar una secretaria, si es que le tengo que decir todo a usted. Así que piénselo. Entonces yo dije, chévere, voy a ir, lo voy a pensar, lo voy a consultar con mi familia, oraré. Y me queda mirando, y yo mirando, y usted mirando, y un silencio incómodo, y me dice, ¿qué fue? Pero dígame. Y yo en mi cabeza digo, ay Dios mío, tengo que contestarle ahorita. Yo pensé que iba a dar tiempo para que lo piense. Y en ese momento solo se me ocurrió decir, sí puedo. Salí de ahí, me fui al baño, me encerré en el baño, me puse de rodillas y dije, Dios, Señor, ¿y ahora? ¿Y las lágrimas? ¿Y yo cómo voy a hacer esto? Dios me ha dado muchos dones, pero el de la adivinación es pecado, ¿no? Pero lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Pero eso Aprendí. demuestra el nivel de Aprendí. exigencia que tenemos el gobierno. Y sí, es verdad, también tenemos un nivel de estrés muy alto, Muy pero alto. no exageramos en eso. Si yo volviera a repetir la experiencia, no cometería algunos errores, hacer trabajar a la gente los domingos, hasta tan tarde en las noches, porque incluso hay afectaciones sí. en el hogar, ¿no? Hay que tener cuidado en esas cosas. Y uno es humano, ¿no? Para que después venga cualquier desubicado a decirte ladrón, corrupto, demagogo, sí duele en el Pero alma. valió ¿no? la pena, Porque, presidente. sí, por supuesto, todo valió Y la lo pena. repetiríamos, presidente. lo Nada fue un volveríamos error, a como dice hacer. la canción. Todo valió la pena. Presidente. Sin embargo, fuera más fácil si tuviéramos mejor una prensa un poco más decente. Y sinceramente, ojalá que nadie se ofenda, pero un pueblo que no se deje engañar tan fácilmente. Presidente. Que no quiera ser engañado, sobre todo. Valió la pena, pero ahora que usted habla de canción, yo le voy a romper el esquema y yo le voy a preguntar a usted. Usted tiene una música que aburre, presidente, perdóneme, pero con todo el cariño, yo es que me quedo dormida, levantémonos el ánimo. Ya se lo dije, ¿no? Mi repertorio es muy alto para tan baja audiencia. No, mire, yo le voy a El repertorio es demasiado enseñar. exquisito, no es para todo el mundo. Yo creo que yo, que No le podríamos... gusta Alberto Cortés. O sea, sí, Víctor pero... Manuel, soy un corazón tendido al sol. La cumbia chonera está bien, pero para otro Tierra momento. Canela. No es para todos los momentos. A ver, cánteme Manaví, Pasillo. Qué más hermoso. Qué que Pasillo. hermoso. Pero es que es el pasillo a Manaví. Tierra hermosa de mi sueño donde vi la luz primera. Ya no puedo cantar ese pasillo, señora. Somos porque dos me acuerdo- desafinados cantando, esto está triste. Me acuerdo del terremoto, créame. Y el Tristísimo. otro, con norma de esperanza Y dedos de clavellina, Son poemas cantados. va tejiendo. Su objetivo de vida, mi querida Luisa. Mi objetivo de vida. Bueno, en una entrevista yo dije que estaba aceptando carpetas, ¿no? A ver si hay un valiente que se atreva. Sigo Ya va a haber la fila de pretendientes. Sigo pero- 23 años soltera, nadie se atreve. Ninguna relación me dura más de 2-3 meses. Ya, cuando tenga un pretendiente, le dice que venga a hablar conmigo para darle alguna información y recomendaciones al respecto. Y luego, saliendo de la entrevista, le digo, la verdad es que yo estoy comprometida con este proyecto de vida. Mire, tener una pareja, presidente, requiere tiempo. Quieren tiempo, exigen tiempo. Y es un recurso escaso. Y yo, es más escaso que el presupuesto general del Estado, en el gobierno neoliberal.
Entonces, yo estoy comprometida con este proyecto. Yo me siento comprometida con nuestro pueblo, con nuestra gente. Y mi entrega es total a eso. Y si tengo un tiempo para algo, es un tiempo para trabajar en el servicio público, que es mi pasión, para trabajar por volver por devolverle a nuestra patria lo que tuvo, por esos niños que en la calle me han dicho, quiero que vuelva Correa, un niño pequeño que me diga que quiero que vuelva Correa, en el Carmen, y le pregunto, ¿por qué? Es un niño pequeño, quiero volver a las aulas de clase. Y en Chone me lo dijo un niño, quiero volver a tener desayuno escolar. Mi proyecto de vida es este. Mi proyecto de vida es mi compromiso con nuestra gente. Que no se nos muera nadie por pobre. Esos niños enfermos de cáncer, que no fueron detectados a tiempo, porque no le atendió un médico, porque estamos en el peor de los mundos, presidente. El personal de salud en el desempleo. Hasta el 2021 habían despedido cerca de 6.000 funcionarios del sistema de salud, médicos, enfermeras, técnicos, y siguieron despidiendo. Ellos en el desempleo, y por el otro lado, los ciudadanos sin atención de salud y sin medicinas. Esos niños, cuando le detectaron el cáncer, ya estaba avanzado. Para la detección, ya estaba avanzado. No le dieron la medicina y los condenaron a morir. Que se te muera un hijo porque no hubo una atención digna, nos tiene que indignar. Son crímenes. Y qué frase más fuerte y más linda, que nadie se nos muera por pobre. Que nadie se nos muera por pobre. Mi proyecto de vida es este. Y la familia, Luis, usted tiene un hijo que es adulto, joven, pero adulto. Bueno, y tiene un niño, fue madre soltera después, ¿no? Soy madre soltera. ¿A qué edad fue madre soltera? A los 36 nació mi hijo. Tengo uno de 29, o sea, que es viejito, el pobre. ¿Su hijo qué edad tiene ahorita, el menor? 9. 9 añitos. Pero él ¿Y entiende. el tiempo para él? Por eso le digo. Su mamá la apoya mucho. Mi ¿no? mamá me apoya y me ayuda. Ese invento llamada abuela. Es de lo mejor. Insustituible. Es lo mejor. Si mi madre nada fuera posible. Mi familia, ¿no? Y se parece mucho a Luisa. Y parece hermana sí, y sí. menor. No, hermana de Luisa. Corte otra vez. Pueden borrar esto de... A ver, y mi madre, yo le digo a Josué, se llama Josué. Yo le digo, Josué, ¿has visto? Tú tienes educación de calidad. Hay niños que no. Tú tienes que comer. Hay niños que se están acostando con la pancita vacía. Si te enfermas, te vamos a atender. Hay niños que no tienen, si tiene un dolor en su barriguita, en alguna parte de su cuerpo, no tiene quien lo atienda. Vamos a trabajar por esos niños, mi amor. Me tienes que apoyar. Y él lo entiende. Así que mi mezcla está entre mi servicio a mi país y mi familia. Y el objetivo de la patria, para el país. Justicia social, presidente. Un país que tenga un rumbo claro, que tenga un proyecto más allá de bandera política, que no importa quién esté en la presidencia, sino que siga caminando. Y para eso debemos tener una visión. Esa visión es clarísima. La dice la Constitución de la República. Esa es nuestra orientación y ahí está. Servicios públicos de calidad. Ahí están los derechos humanos consagrados. Ahí está que la educación y la salud deben ser públicas, de calidad y gratuita. Si el Estado no garantiza la vida, ¿para qué estamos? ¿Para qué la economía? ¿Para qué las autoridades? Eso es lo que tiene que retomar la patria. Y sobre la seguridad, voy a repetir argumentos machistas, que obviamente no son mis argumentos, pero no es momento para una mujer, sino para un macho man que vaya a combatir a punta de bala la delincuencia y la inseguridad. Me sobra el temple, el carácter, y usted lo sabe, más que a muchísimos hombres. Lo sé. Pero además, ya lo hicimos. Y el conocimiento. Los otros prometen, Mire, nosotros ya lo hicimos. Presidente, Y lo destruyeron sin ellos. que esto suene a vanidad, todos los candidatos a la presidencia de la República, que me digan quién tiene conocimiento, quién tiene experiencia y quién ha demostrado que puede transformar los destinos de la patria. Nosotros, la Revolución Ciudadana, Luisa González. Los demás no. Están improvisados. ¿Quién tiene equipo? Díganme con qué equipo van a ir a trabajar. Y de una vez le hago la pregunta, presidente.
que yo ya lo he dicho en algunos medios, usted va a ser mi principal asesor. Si ¿Acepta? si me dejan regresar a la patria, bueno, por Zoom podemos asesorar y siempre a la orden. Entonces Eso. ahora voy a ser su jefa y me tiene que leer el pensamiento. En todo caso, Luisa González, extraordinaria mujer, muy preparada, con mucha experiencia, jefe de despacho presidencial, jefe de gabinete, secretaria de administración en los mejores momentos de la historia de la patria. Y créame, Luisa, me ha emocionado mucho esta entrevista y si en algo contribuí a que Ecuador pueda tener una Luisa González, pues creo que ha aportado para el presente y futuro de la patria. El país tendrá una extraordinaria presidenta. Vamos juntos a recuperar la patria. Un gran equipo, Vamos juntos presidente. al resurgir de la patria. Al resurgir de la patria. Gracias por existir, mi querida Luisa. Gracias a usted, porque Mucha también suerte. me formé con usted, presidente. Mucha suerte. Gracias.